Orígenes de la civilización adámica, tomo 3, parte 46. Fredrik de Kuzmuch. Mientras esto ocurría, Eliamavi había manifestado a todos los Cobdas que rodeaban a su hija las pretensiones matrimoniales del príncipe de Soldán, siendo Elia la única que lo ignoraba por completo, y Balbina y Abelio, como consejeros mayores, fueron de opinión que se esperase unos días hasta conseguir del plano espiritual una seguridad de que aquello estaba en la ley de la joven reina. Y formaron concentración de fuerzas mentales alrededor de este nombre escrito con grandes caracteres en el papiro que a la entrada en el recinto de oración había siempre piara, que los sensitivos del turno y todos los Cobdas entendieran que se quería saber la verdad respecto de tal ser. Fredrik de Kuzmuch. Cuando tal cosa ocurría entre los Cobdas, a ninguno se le ocurría preguntar qué significaba tal nombre o tal frase, imprudencia que estaba por completo fuera de uso entre los hijos de Numú, avesados a caminar cautelosamente en los asuntos de orden espiritual. En el día primero de haber aparecido esta frase a la entrada del recinto de oración, aunque todos elevaron su pensamiento hacia lo infinito en busca de la ley que había en torno de ese nombre, nada obtuvieron, siendo lo único que ocurrió que Elia cayó en hipnosis profunda, estado que perduró durante todo el tiempo que permanecieron en el recinto. Pasada la concentración, Elia se reunía con su padre y sus hermanos para la amena velada de la noche, donde las labores manuales y las conversaciones familiares sobre los grandes acontecimientos o pequeños del día ocupaban la atención de todos. Cada uno había contraído pequeños compromisos durante el día con alguno de los innumerables seres con quienes estaban en contacto, y era en estas veladas donde se trataba de cumplirlos consultándose recíprocamente sobre lo más conveniente en cada caso. Era también la hora de las confidencias íntimas sobre cosas particulares de cada cual. Para todos fue visible que Elia estaba preocupada, silenciosa y casi entristecida. «¿Qué os pasa, Suisinimán?», le preguntó por fin Abelio, que estaba cerca de ella entretenido en preparar un libreto de telas enceradas para anotaciones. «Tuve una visión tan mala en la concentración de esta noche que no sé si soy culpable de ello o es que algo grave debe ocurrir en mi vida. Si no os molesta, ¿se puede saber de qué se trata? Temo despertar en los demás ideas que creo fuera de lugar. Por eso os lo diré así, que Vilmo y Everi comiencen el concierto de costumbre. Permaneced cerca de mí». Estas palabras no fueron oídas sino por Eliamavi, pues los demás estaban completamente absortos en la contemplación de un esbozo de grabado en relieve que preparaba Everi para el jardín del reposo. Cuando los Cobdas músicos comenzaron los primeros preludios del concierto habitual, Elia habló de nuevo. «Creo que mi visión se refiere a un pasaje lejano de mi vida eterna. Había una guerra espantosa en que se incendiaban los campos y las chozas de los labradores.
Yo era hija de un guerrero, padre de una numerosa familia de la cual éramos 4 hermanas. Yo era la menor, mi padre había recibido de su rey o caudillo numerosos prisioneros de guerra como un galardón por su valor en las batallas. Entre estos prisioneros había un hermoso mancebo que decían ser hijo primogénito de un poderoso rey de los países adoradores del sol, y mi padre guardaba a éste con sumo cuidado, pues podía exigir por él un fuerte rescate que le permitiera descansar de las guerras de conquista por todo el resto de su vida. Este joven cautivo era sacado por los esclavos de mi padre a pasear por los jardines y se aficionó grandemente a mí, que solo tenía 10 años, y yo a mi vez estaba encantada de los castillos que me construía con trocitos de madera y piedrecillas de colores que pacientemente recogía y pulimentaba en sus diarios paseos por los jardines, y de las coronas de flores que me tejía. Tú reír y tú jugar, niña, me decía, es el único rayo de luz que alegra mi vida. Si es así, vendré a jugar contigo cada vez que salgas a pasear por el jardín, le contestaba yo. Mi hermana mayor, que era 8 años mayor que yo, estaba locamente enamorada del joven prisionero, pero yo lo ignoraba por completo, y acaso él lo ignoraba también. Un día me dijo, niña, veo que tu padre no es malo, pues que siendo yo su cautivo de guerra, no me trata como a un esclavo. Si tú consiguieras permiso de celebrar esponsales conmigo para unirnos en matrimonio 4 años más adelante, yo os haría felices a todos sin que tuvieran que exponerse los varones de esta casa a las duras contingencias de las guerras de conquista. Lo haré si me construís un castillito para mis palomas, le contesté, pero casi sin prestar atención a lo que me había dicho. Pero como mi hermana mayor me averiguaba palabra tras palabra de cuanto el cautivo extranjero me decía, fue ella, y no mi padre, quien se enteró primero de la propuesta del joven. Y mi hermana me dijo, no hables a nadie de este asunto, que yo como mayor conseguiré de mi padre lo que el cautivo desea. Yo estuve de acuerdo y contesté al interesado que ya iba a arreglarse todo como él quería. Mucho más me entusiasmaba el castillo para mis palomas, que al siguiente día estaba terminado. A las pocas noches siguientes yo vi que los esclavos conducían al cautivo a las habitaciones de mi padre. Tuve curiosidad de saber lo que hacían con él. Tuve miedo de que le hicieran daño y me escondí bajo el tapiz de una de las tarimas de reposo. Estoy enterado por mi hija mayor, decía mi padre, de que deseáis celebrar esponsales con ella. Yo no soy más que un guerrero, y vos sois el hijo de un rey. ¿Acaso habéis tomado tal resolución para buscar por tal medio la libertad? Si pensáis en tomar a mi hija como esclava, no os la doy, pero si es que la queréis para una de vuestras esposas, podemos llegar a un acuerdo justo para ambas partes. No hay tal cosa, guerrero, le contestó el cautivo. Yo no conozco a vuestra hija mayor, sino a la más pequeña, y es a esta a quien he dicho cuando juega cerca de mí en el jardín, que si le dabas vuestro permiso, celebraría esponsales con ella para dentro de 4 años. Mi hermana apareció llamada por mi padre, debía haber oído la conversación porque tenía la faz enrojecida de enojo y de despecho. ¿Cómo es que me has engañado?, le preguntó mi padre, y me has expuesto a la vergüenza de mis compañeros de guerra, participándoles el pedido de este cautivo.
Es que ese hombre es un farsante y es un cobarde, que después de haber conseguido cuanto quería de mí, asegura que no me conoce y que no quiere celebrar esponsales conmigo. Podéis mirar mi lecho cubierto de las coronas de flores que me ha obsequiado. Yo estaba asustada de ver a mi padre enojado por las acusaciones de mi hermana y creí que iban a castigar al cautivo. Como oí que mi hermana decía preguntarle a Elba que me llevaba las coronas, ya mismo voy por ella. Salí de mi escondite sin que nadie me viera y huí hacia el jardín. Allí fue ella a buscarme y me dijo, es necesario salvar al extranjero porque mi padre va a mandar a azotarle. Yo lloraba de miedo y ella continuó, para salvarle es necesario decir algunas mentiras. Tú contestarás que sí a todo lo que yo te pregunte. Yo se lo prometí y ella, tomándome de la mano, me llevó ante mi padre. El interrogatorio era todo en sentido de probar que el cautivo había tenido relación íntima con mi hermana y yo a todo contestaba que sí. Pero niña, niña, ¿qué dices? Gemía el pobre prisionero, tan inocente, tan dulce, tan buena, y ya guardabas tanta maldad dentro de ti. De todo esto resultó que aquel prisionero de guerra se vio forzado por las circunstancias a casarse con mi hermana a la siguiente luna, pero devorando su odio, su amargura y su desesperación. A mí me llevaron al pabellón de una tía que nos hacía de madre, pues la nuestra había muerto, y comprendí que era para que el prisionero no me viera más. Llegó el día del casamiento y hasta el caudillo jefe de mi padre había concurrido, y cuando todos esperaban la ceremonia, el extranjero reclamó en nombre de la justicia al caudillo allí presente y expuso la infamia que se había cometido con él. Por la lengua mentirosa de una niña de 10 años, me veo tratado como un farsante, cobarde, violador de doncellas. En fin, se le hizo callar, se le hizo casar, firmar en placas de piedra cuanto quisieron, pero no bien estuvo en el pabellón nupcial, se lanzó como un leopardo sobre mi hermana y la estranguló, tratando después de escaparse a favor de la oscuridad de la noche, pero fue reconocido por los guerreros de mi padre y traído de nuevo a su presencia, que lo hizo amarrar desnudo en el tronco de un árbol y mandó a sus guerreros que hicieran blanco en él al tiro de hacha. A los pocos momentos no quedaba sino un informe montón de carne despedazada cubierta de sangre. Cuando mi padre supo después por mí la verdad de lo ocurrido, cayó en un furioso delirio que terminó con su vida poco tiempo después. Entonces comprendí recién la magnitud de mi culpa por haber cedido a las instigaciones de mi hermana, y mi tía llorando junto conmigo me decía, por mentiras dichas inconscientemente has causado 3 muertes espantosas y la deshonra y vergüenza de tu casa y de tu familia. Tal ha sido mi visión, con la añadidura de que los seres que fueron mi padre y el cautivo de aquella vida están encarnados y van a acercarse a Nunmaki con fines amistosos y cordiales. ¿Quiénes son? No lo sé. Esperemos que se haga la luz en vuestro camino, le contestaba Abelio, que había ido recogiendo los hilos de esta red tendida por la eterna justicia en torno de las almas que buscan su propia redención al par que la de los demás,
Para el Cobda no hay más seguro camino que el que les va marcando los acontecimientos si busca la relación que ellos tienen en el plano espiritual con su pasado, que para la eterna inteligencia no es más que un solo mismo y claro presente. Y pasando a otra cosa, ¿sabéis que he contraído hoy un compromiso contando con vuestra benevolencia? ¿Recordáis aquella infeliz mujer que envenenó a vuestra Santa Madre con jugo de granadas? Sí, la que está recluida en nuestra torre de la justicia. ¿Qué desea? No he tenido valor para volver a verla, pues me inspira una repugnancia espantosa. Querer mal a mi madre, que era la piedad misma en forma de una mujer, delata en ella una perversidad fuera de lo común. ¿Solicita el perdón y su libertad?, volvió a preguntar la joven reina. Me ha pedido que cuando vos preguntéis si alguien llora en un maqui, os recuerde que es ella la única que llora. Sabemos que fue una de las esposas de vuestro lío Selimán, el cual la repudió cuando se enteró que era la principal causante de la fuga de vuestra madre, amada de él. Como los bienes todos de vuestro tío fueron unidos por voluntad suya al tesoro de este país, ella solicita una pensión vitalicia o una forma de atender a su manutención, teniendo en cuenta que tiene 2 hijas entre los Cobdas refugiadas de Soldán. Es madre de 2 Cobdas. Sí, de las cuales una está aquí, pero no he querido que lo sepa ni la una ni la otra, porque sería harto doloroso para nuestra joven hermana, hermanastra de Iber, saber el horrible crimen a que llegó su madre, contestó Elia a media voz para que nadie se apercibiera de sus palabras. «¡Oh, qué horror!», exclamó Abelio. «¿Y nadie más que vos lo sabe?». Era demasiado grande el secreto para mí sola y lo he descargado en la mangrave Balbina y ahora en vos, que sois el pan grave de esta casa. Pero silencio, por Dios. Ella dice, continuó Abelio, que no tuvo intención de causar la muerte a vuestra madre, sino solo ponerla en estado de ebriedad para que le hiciera por grabado donación de una mina de cobre y oro que queda en el límite con el país de Mant y que aún no se ha explotado desde aquí porque los mineros de Nunmaki no quieren esforzarse en llegar hasta allá. ¿Y cómo es que el consejo que rodeaba a mi madre no solucionó este problema?, volvió a preguntar Elia. Pues porque el grave estado de ella no permitió hablarle de este asunto, pues todos juzgaron que le causaría gran pesar removiendo aquel doloroso pasado sobre el cual ella tendió un velo impenetrable al reunirse con su primer esposo. Esta mujer permanece incomunicada desde el día del crimen, pues siendo que la ley de este país anterior a la llegada de vuestra madre la condenaba a morir despedazada por las fieras de los foces de la torre, se creyó obrar con gran piedad, recluyéndola en una de las mejores habitaciones de la prisión, donde se le suban provisiones semanalmente por medio de cordeles que suben y bajan sin que la prisionera vea absolutamente a nadie. ¿Y vos, cómo habéis hablado con ella? Os lo diré.
El primer guardián de la torre es un anciano que vio nacer a vuestra madre y el cual cedió a vuestro abuelo Aranzán la caverna aquella en que después fue asesinado y vuestra madre robada. Este viejo servidor es el papiro vivo en que están grabados a fuego todos los secretos de vuestros antepasados, a los cuales conserva un culto que casi raya en adoración. Todos los auxiliares, servidumbre y guardianes subalternos de la torre obedecen a él, pues casi todos son sus parientes y colocados allí por su influencia. Sí, ya lo sé, dijo Elia con viveza. Mi madre me lo recomendó apenas vine, diciéndome que de los antiguos y fieles servidores íntimos de su padre era el único que vivía, que jamás lo sacara de primer guardián de la torre en que se recluyen los rebeldes y criminales, porque es el único hombre que jamás podrá ser sobornado. Bien pues, me habéis adelantado mucho con lo que me habéis dicho. El anciano guardián o jefe de guardianes está enfermo y como no tiene suficiente confianza en sus auxiliares, tratándose de esta prisionera que conoce secretos de la amada familia de su amo, me llamó para que yo vigilara la hora de subir las provisiones, que es la única en que podrían comunicarse con la cautiva, y al entregarme la llave que permite mover el gran tomo, todavía me dijo: sois el hermano mayor de la Suicini Man Shiva, que está en la gloria de Ahura Manda, y de la pequeña Man, que lleva su sangre y su alma. Por tanto, creo que sabéis vuestro deber de ser ciego, sordo y mudo en cuanto se refiere a la cautiva de la sala alta. El viejo guardián Audabán quiere bajar al sepulcro sin mancharse con una traición. Yo así se lo prometí, pero la cautiva asomó mitad de su cara por entre los ojuelos de la muralla y al ver que no era el viejo guardián, comenzó a gemir pidiendo que le escuchara 2 o 3 palabras, y entonces me explicó lo que os tengo dicho. Le prometí hablaros de su situación sin darle esperanza ninguna. Yo admiro la fidelidad y austeridad del viejo Audabán. Él no entiende otra justicia que sea, pero nosotros, que tenemos otra ley y otros conceptos de la vida y de las cosas, pienso que deberíamos aplicar nuestro gran lema en este caso: extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. ¿Acaso esa infeliz mujer, víctima de la envidia, de la avaricia y de otras bajas pasiones, no podría ser redimida? ¿No podríamos extraer de entre sus tinieblas la hermosa flor de un arrepentimiento verdadero? ¿Hay en esa torre muchos cautivos?, preguntó la joven reina, como si premeditara una solución. Son 82, pero parece que ninguna es de la importancia de esta, pues el viejo Audabán deja que sus subalternos lleven las cestas de provisiones a los demás. Bueno, mañana, después de mediodía, me acompañaréis a visitar al anciano guardián, le diré que me anunciasteis su enfermedad y yo quiero premiar sus buenos servicios con una visita mía. Os anticipo que él nada sabe de las palabras que escuché a la cautiva, dijo Abelio, dando a entender que deseaba le guardase Elia el secreto. Descuidad, yo arreglaré en forma de no haceros quedar mal y que él mismo me diga lo que yo deseo. Por la tierna y santa memoria de mi madre, os prometo que haré con esa prisionera lo que un cobda debe hacer. Seré por un momento
Ada, Boindra, Abel, y Dios me dará la luz necesaria para obrar como ellos obrarían en mi lugar. El concierto había terminado y Elia y Abelio terminaron también su interesante conversación. Gran programa para mañana después de mediodía, anunció Elia en alta voz. Todos prestaron atención. Invito a mis hermanas coptas a la visita que voy a hacer a la Torre de la Justicia, donde hay 82 cautivos cuyas vidas de tristeza y de soledad deben interesarnos mucho. ¿Con qué preparar 82 regalos? Porque no está bien que vayamos con las manos vacías. «Oh, qué hermosa idea habéis tenido, Piquiña Man», decía Selvia. Allí en Soldán yo era de las que jamás faltaban a la visita mensual a los cautivos. Como yo soy tan movediza y andariega, me inspiran gran compasión esos infelices, obligados por causas de sus miserias a permanecer en aislamiento y forzada quietud. Ya que eres práctica en esta clase de visitas, te nombramos distribuidora de la Torre de la Justicia, decía Elia, riendo de la impetuosidad de Selvia que le recordaba a su hermana Mavi. Arreglad pues con vuestras jóvenes compañeras cómo y en qué han de consistir los dones que vais a llevar a los cautivos. Si no os alcanza el tiempo hasta mañana después del mediodía, os doy otro día más. Basta y sobra, Suiciniman, decía la jovencita hermana de Iber, siempre que nos deis orden de que vuestro administrador nos atienda. Nuestro hermano Abelio, que nos acompañará mañana, hará que el administrador sea muy generoso con vosotras. Mangrave Balbina, necesitaré también de vos mañana, pero si os parece lejos el trayecto, iréis en mi carroza de manos. Yo quiero tener el gusto de sentirme joven y correr un poco por la montaña. Bien, bien, hijita, se hará como tú quieras. ¿Y yo no hago falta en la excursión?, preguntó Elia Mavi a su hija. No, padre, tú has padecido mucho y quiero ahorrarte cuadros de dolor y de angustia. Además, Vilmo y Every os necesitan como colaborador en el alto relieve que empiezan mañana en el Jardín del Reposo. ¿No quedamos en que tú les darías ciertas indicaciones del sueño o visión que tuvo mi madre y que ha servido de base al boceto que tienen hecho? Cierto, cierto, dijeron al mismo tiempo los tres aludidos. Después de breves momentos en el gran salón comedor, solo quedaba la joven reina y Selvia, que era su dama de compañía en esos días, honrosa ocupación para la cual hacían turnos de 10 en 10 las jóvenes coptas que habían venido de Soldán. Antes de retirarme a descansar, quiero franquearme contigo para darte lugar a que tú lo hagas también. Hablad, Suiciniman, que todo cuanto pueda seré franca con vos. Si de pronto fueras llamada a tu país natal al lado de tu anciano padre, ¿qué harías? Si yo comprendiera que en mi ley estaba el partir hacia allá, iría sin vacilar. ¿No habéis venido vos aquí desde las orillas del Éufrates, donde habéis pasado vuestra infancia y vuestra primera juventud? Ciertamente, y aún fue muy costoso el sacrificio, estoy contenta de haberlo hecho. Te lo decía porque en Nun Maki se ha recibido noticia de que tu padre está bastante enfermo, y como los dos hijos varones de la primera esposa, sabés que fueron víctimas de la desventurada reina guerrera, tu padre debe recurrir a los hijos de las que fueron sus berecinas antes de la gran alianza.
Son 4 los que estarían en condiciones de reemplazar al anciano caudillo, que, como adivina sus ambiciones y son iguales sus derechos, se encuentra abrumado de cavilaciones y ha llegado a pensar en que el mismo gobierno de Nun Maki, que él encuentra lleno de acierto y de prudencia, asuma la responsabilidad del vasto país de Man, dejando solamente a sus hijos el gobierno de las tribus que hasta hoy les obedecen. ¿Qué dices tú a esto? Yo, Altísimo Dios, ¿qué queréis que yo diga? Creí que se trataba solamente de ir yo al lado de mi padre para asistirlo y cuidarlo, pero no me habléis por favor de ese laberinto de tribus y de gobierno, porque me vuelvo loca de solo pensarlo. Además, soy la hija menor de una esposa secundaria que ya no existe y que, teniendo el mismo carácter retraído y tímido de mi hermana Ilfrida, pasó su breve vida casi desconocida. Casi estoy por decirlos que aquellas buenas gentes no saben ni que Ilfrida y yo existimos. Te equivocas, le contestó Elia, sacando de un bolsillo de su túnica un pequeño tubo de plata que encerraba un papiro grabado. Tú debes entender, le dijo, este grabado, pues está en lengua man-pesa. Uno de los ancianos de mi consejo lo tradujo para mí. Léelo en alta voz, y lo extendió ante la joven Cobda, que a medida que leía se iba poniendo intensamente pálida. Suiciniman, exclamó por fin abrazándose de la joven reina. Os han engañado, aquí no está escrito nada de eso, sino que esto significa una horrible traición para el país de Man, o sea, para mi padre. Pero ¿es posible? Luego el que lo tradujo y me lo entregó, diciendo haberlo recibido de la última caravana, está interesado en esta cuestión. Selvia, lee este papiro en alta voz. Selvia leyó. Tratar de conseguir que la reina de Nun Maki envíe en la próxima luna a las 2 jóvenes hijas del caudillo de Man que tenemos ya prisionero y fuera del país con toda su familia que nos es contraria. Con ellas 2 al frente nos impondremos sobre el resto del pueblo que aún duda en aceptarme como legítimo heredero. Si triunfáis en esta ocasión, tendréis para vos las valiosas minas de oro que aún están sin explotar y que no consiguió para sí mi aliada anterior, que aún gime cautiva en vuestra torre de la justicia. Mi mensajero espera la respuesta de aquí a 3 noches a la entrada del camino de la montaña, o sea, junto a la caverna de Aranzán. Quemad enseguida este papiro y que la Suiciniman reciba solo el otro, que deben traer consigo las jóvenes solicitadas como señal para reconocerlas. Lo que me correspondía hacer, hecho está. El resto corre de vuestra cuenta. Vuestro fiel aliado, Belcrin. ¡Qué horror, Dios mío, qué horror!, exclamó aterrada la dulce y tierna reinita de Nun Maki, que tan ardientemente buscaba el amor y la paz para todos los seres y que así se veía enredada entre los dientes envenenados de las serpientes del odio y de la ambición. Y como una chiquilla asustada por un horrible fantasma y sin pensar que había sonado el llamado a quietud, corrió hacia la cámara de la anciana Balbina, que ya yacía recostada en su banco de reposo, y arrodillándose a su lado se echó a llorar amargamente. Selvia, que la había seguido, explicó a la anciana de lo que se trataba, y ella, con la paz serena de sus años,
la paz aquella de ceño para dominar situaciones difíciles, le dijo acariciándola: «Hijita mía, debes bendecir a Dios y no llorar, porque su justicia divina hizo equivocar de papiros a ese infeliz consejero tuyo, que así se hunde entre las tinieblas de su propia inconsciencia. Pero como el caso es muy grave, conviene avisar ahora mismo a vuestro padre y a nuestro hermano Abelio para que tomen las medidas del caso antes de que esto tenga alguna consecuencia». Y como el pabellón de los Cobdas estaba unido por un pasillo interior con las habitaciones de la reina y de su padre, Elia corrió por él precipitadamente, pues era la única que podía hacerlo sin alarma de guardianes ni servidores. Y unos momentos más tarde, Abelio, en íntima confidencia con Elia Mavi y su hija, decía profundamente dolorido: «He aquí que en esta misma noche había solicitado indulgencia para una infeliz delincuente y 2 horas después, en mi calidad de consejero juez, os tengo que pedir la orden para encerrar otro ser humano en la torre de la justicia». Y la joven reina y su padre firmaron el papiro con la orden de prisión del consejero que así traicionaba a un noble aliado, el caudillo del país de Man, gran amigo del Cobda rey desde hacía muchos años, y con el agravante horrible de comprometer en su negra traición a la dulce reina de Nunmaki, que no vivía sino para la paz y la dicha de los pueblos. «Ay de mí», sollozaba Elia, «hace tan poco que soy reina y ya he firmado 3 órdenes de prisión. Oh Dios mío, ¿por qué no comprenden los seres de esta tierra dónde está su paz y su felicidad?» Y cayó como desvanecida sobre el pecho de su padre. Y en una habitación vecina a la que habitaba aquella prisionera de la Torre de la Justicia, entraba 1 hora después el anciano consejero del país de Nunmaki, a quien la ambición le llevó en el ocaso de la vida a cambiar su honrosa investidura por el negro uniforme de los presidiarios.